Ahora les voy a enseñar el informe FIFA, en el cual pues, se analizan los estadios y bueno, a ver cuáles son los criterios para seleccionar el estadio que acogerá la final del Mundial del 2030. Pero antes les quiero comentar una cosa, ya saben que a veces me gusta enrollarme un poco, no será mucho, pero en los últimos días yo he propuesto hablar de otros temas y ustedes me han hecho caso. Entonces hay preguntas muchas sobre la Sagrada Familia, la Fachada de la Gloria, calle Mallorca, bueno, cuándo se acabará. Claro, pues ya saben que yo pues el tema este lo conozco bien. Por otro lado, también alguien que quiere publicar una novela, pues me pregunta, claro, es otro tema que también puedo explicar mi experiencia, también alguna pregunta sobre el mundo de la docencia. Tengo ganas de hablar sobre temas que no sean exclusivamente el Camp Nou. A veces tengo la sensación de que se agotan los temas, ¿no? Ya lo estamos viendo todos. A ver, sí, ponen hormigón y hormigón y hormigón y alveolares, pero bueno, al final es un tema que tampoco da mucho más de sí, nos hace mucha ilusión. Entonces, quiero crear otro canal. Porque hay muchas personas que no les gusta que yo mezcle temas. Están aquí solamente para conocer el Camp Nou, las obras, y yo también es un tema, ya ven que yo toco muchas teclas, entonces pues es otro tema que yo puedo ayudar, pero a ver, que no les interesa para nada pues conocer o hablar de viajes, o hablar de, bueno, de los temas que he comentado antes, o temas sociales, políticos. Entonces, he creado otro canal, lo que pasa es que me tienen que dar días, porque hay que crear contenido, y me cuesta mucho. Esto de creador de contenido cuesta mucho. Tienen que saber que, por ejemplo, yo he creado ya, estoy haciendo un serial sobre la historia de la Sagrada Familia, pero cosas que nunca se han explicado, y entonces, pues bueno, ya llevo 5 capítulos que no los he editado, pero no están publicados. Entonces, a ver si puedo hacer 4 o 5 capítulos más. Me cuesta mucho, pero a ver si puedo hacer 4 o 5 más y publicarlos. Pero publicarlos en este otro canal, para no mezclar temas, porque además yo también me sentiré más cómodo y supongo que ustedes también. Quien quiera ver mis aventuras y mis locuras, pues que vaya allí, y quien quiera saber cosas del Barça, pues que se quede aquí. Y esto, pero serà d'aquí unos días. Ara veiem l'informe FIFA i aclarim una miqueta quins seran els criteris per escollir la final del Mundial. Vinga, espero que el gaudeixin. Si hay un tema del cual preguntan y hay muchísimas consultas, mensajes, es sobre el Mundial de Fútbol del año 30, dónde se disputará la final. Mira que se habla de la cubierta, de las lamas cerámicas, pero esta pregunta todo el mundo la hace. Y me preguntan yo qué opino y tal. Bueno, yo ya más o menos he dicho lo que opino, pero me gustaría que viesen el documento de la FIFA. Al final, nosotros podemos discutir tanto como queramos, pero quien elige, quien escoge, es la FIFA. Y la FIFA emitió o publicó un documento, el informe de evaluación de las candidaturas para el Mundial de la FIFA 2030. Este documento pues, es de fecha 28 de noviembre del 2024. Posteriormente, el 11 de diciembre, durante el Congreso Extraordinario de la FIFA, se hizo oficial que la fase final del Mundial pues, se celebraría en España, Portugal y Marruecos. Este documento que quiero comentar es el de hace 11 meses, es decir, que bueno, tampoco novedad tampoco es,
pero revela el análisis y los resultados de la revisión de la candidatura. Este documento se realizó a partir de el expediente de la candidatura, los cuestionarios de la candidatura, documentos de organización firmados unilateralmente, no sé a qué se refieren, más documentación e informes relacionados y otros documentos proporcionados por las candidaturas. Me los imagino con un carro de documentos y también visitas. Ya saben aquello que dicen que la gente de la UEFA y de la FIFA pues les gusta viajar y comer a cuenta nuestra. Entonces las visitas aquí las tengo, que si del año, siempre del 2024, del 26 de febrero al 1 de marzo, visitas de trabajo a Marruecos y España, después 12 a 15 de marzo, visitas de trabajo a Argentina, Paraguay y Uruguay. Recuerden que es un mundial un poquito extraño en la organización, porque además también se quiere celebrar el centenario del mundial y entonces habrá 3 partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay. Y después, la verdad es que la organización será un poquito, no sé, bueno, caótica no, pero compleja como mínimo. Después más visitas, del 26 a 31 de mayo, pues a Portugal y España, del 4 al 11 de septiembre, pues nuevamente a Argentina, Paraguay y Uruguay, en septiembre, 22 de septiembre a 2 de octubre, pues ya una visita de inspección a España, Marruecos y Portugal. A ver, este documento, yo tengo que decirles que tiene errores de bulto. Errores de bulto. Hay algunos, no sé si decir tontos, ¿no? Pero la geolocalización de ciudades o de algunas ciudades o estadios, pues no está bien indicada. Después les explicaré un error de bulto relacionado con el Camp Nou. Pero hay otros que se comentan y son más complejos, porque claro, el análisis de derechos humanos es insuficiente, según Amnistía Internacional, que denuncian que las estrategias presentadas por los países candidatos, Marruecos, España, Portugal, no demuestran adecuadamente cómo abordarán muchos de los riesgos identificados. Aquí hay un tema que no lo podemos obviar, y es que uno de los países pues tiene, digamos que los estándares o que la política interna pues difícilmente sigue los estándares democráticos que se exigen. Después también habla del tema de la sostenibilidad, que ya saben que yo me fijo mucho, ¿no? Y entonces dice que, que hay evidencias contrarias a los resultados de los estudios preliminares. Inconsistencias en la evaluación legal y de marco institucional. Que hay un artículo que señala que en Marruecos pues recibe una buena valoración por el marco legal y en cambio España y Portugal tienen discrepancias y documentos incompletos. Da la sensación que la FIFA obvia o ignora o relativiza determinados puntos, ¿no? En conclusión, ahora iremos un poquito por detalle, pero en conclusión, la candidatura de España, Portugal y Marruecos tienen una nota de 4.2 sobre 5. Y en cambio, Paraguay, Uruguay y Argentina me parece que es un 3,6 sobre 5. A ver, ¿cómo se hace esta valoración? Bueno, pues de la misma forma que yo hace unas semanas pues valoré los estadios, el Camp Nou y el Bernabéu, pues aquí, fíjense, los aspectos comerciales, ganar dinero, o que los costes no se disparen, representan un 30%. La infraestructura, el otro 70%, y se divide en los estadios 35%, las instalaciones para las selecciones y los árbitros un 10%, el alojamiento, entiendo que para visitantes, un 7,5%, transporte 7,5%, la ubicación del Centro Internacional de Prensa un 5% y la ubicación del Fan Festival pues un 5%. Y entonces esto da el 4.2 y el 3.6
sobre 5 que he comentado antes, la valoración, las notas finales de la candidatura. Referido a los estadios, que quizás es lo que más sé o más me interesa, pues en la presentación hay un texto que dice: la propuesta de España incluye 11 estadios diversos, entre los que se encuentran algunos de los más emblemáticos y modernos del planeta, como el Estadio Santiago Bernabéu, convertido en un vanguardista recinto tras su reciente reforma, además de la innovadora remodelación de la que está siendo objeto el Camp Nou, y se propone una renovación integral de otros 5 estadios: La Coruña, Las Palmas, Málaga, Sevilla y Zaragoza. A ver, 2 puntos. Hombre, yo no llamaría remodelación a Zaragoza. Lo han tirado abajo y lo están haciendo nuevo. Para mí eso no es remodelación. Pero sí que da la sensación como si ya se pusiese el Bernabéu por delante. Es decir, se ocupa un buen trozo, un buen parágrafo para hablar convertido en vanguardista recinto tras su reciente reforma. Además, hay otros estadios, ¿no? Aquí ya hay un punto que bueno. Pero claro, entonces se estudia estadio por estadio. Y entonces yo he apuntado algunas cosas. El Bernabéu, el aforo bruto presentado se encuentra en el límite de los requisitos para albergar el partido inaugural y la final, pero supera con creces el aforo mínimo requerido para albergar la primera ronda de la competición. En caso de que el estadio sea seleccionado para alguno de estos partidos, la FIFA sostendrá conversaciones con los responsables del estadio para garantizar que el recinto disponga de la infraestructura óptima. La disponibilidad de asientos y palcos preferentes cumple con el requisito mínimo. Los responsables del estadio se comprometieron a subsanar cualquier deficiencia en espacios para sillas de ruedas, los asientos con facilidades de acceso y las instalaciones sanitarias asociadas al torneo, aparte de la disponibilidad de asientos Very VIP y VIP, que supera el requisito mínimo. Bueno, yo lo que interpreto con este texto es que hay una norma, ya no sé si es escrita o no escrita, de 80.000 espectadores para acoger una final, que el Bernabéu está allí justito, 78.000 y pico, y yo sé que, bueno, se ha anunciado que se quiere hacer una pequeña ampliación, que al final supone añadir 1 o 2 filas, un poquito como el Camp Nou, que antes tenía aquella fila 0 en la segunda grada, pues algo por el estilo, quizás 2 filas, con lo cual pueden ganar no más de 600 o 700 asientos, por lo que a mí me han indicado. Esto al final, a ver, no quiero utilizar la palabra chapuza, pero si quieren lo utilizo para el Camp Nou. Esto fue una chapuza en el Camp Nou, porque realmente implicaba unos hierros y sostener pues 2 filas, una sola fila, pues 2 filas todavía más, pues hombre, implicaba que como mínimo había unos asientos, los que estaban más detrás en el voladizo, pues que claro, que pierden o empeoran su visibilidad. Pero claro, lo que yo entiendo es que la FIFA sostendrá conversaciones para garantizar que el recinto disponga, que hablarán y harán lo que puedan. Muchas de las cosas que les estoy comentando, yo no sé realmente lo que se habla de puertas adentro. O sea, yo creo que la elección del Bernabéu, del Camp Nou, Casablanca, no va a depender de 1000 asientos arriba abajo. Yo creo que va a haber otros criterios, pero a lo mejor son criterios que nunca se van a hacer públicos. Continúo. El Camp Nou, el estadio original, construido en el 57, se encuentra en un proceso de renovación profunda que aumentará su aforo a 103.447 espectadores, que supera el mínimo requerido. Ya está en marcha el proyecto ambicioso de remodelación que lo convertirá en un recinto vanguardista. Esto se lo diría a alguno de estos arquitectos que tanto critican el Camp Nou, con nuevas instalaciones preferentes y VIP,
una cubierta retráctil y un videomarcador de última generación de 360 grados. Chico, pues no sé de dónde sale buena parte de la información. Nunca. Bueno, perdón, lo del marcador 360 sí que en la época de Laporta, el primer proyecto sí que lo anunció, pero lo del techo retráctil nunca. Entonces yo no acabo de entender cómo un documento tan complejo, tan importante, vital, puede tener un error tan garrafal como este. Es decir, no, el Camp Nou nunca se ha presentado con la idea de poner una cubierta. Por cierto, me he dejado antes del Bernabéu. La disponibilidad de asientos y palcos preferentes cumple con el requisito. A ver, la FIFA lo que le importa muchísimo son estas localidades de representación, los VIP, los Very VIP, Hospitality. Le importan mucho más estas localidades que todas que le falten 1000 asientos al estadio. Bueno, nos vamos... por cierto, y el hecho de que el Camp Nou tenga 103.447 espectadores, cuando se habla de 105.000 y tal... A ver, al final, aquí hay unos asientos que desaparecen y aparecen. A ver, dependiendo de la competición, pues no les extrañe que aparezca una publicidad y quite asientos. Pero bueno, da dinero. Casablanca. La construcción comenzará en el 2024 y está previsto que concluya a finales del 28. El estadio servirá de catalizador para el desarrollo de un complejo deportivo de 100 hectáreas. Siempre hablamos de que el Espai Barça son 22 o 23, en Casablanca 100. El aforo de 115.000 previsto superará con creces las necesidades para albergar la final. Miren, yo de Casablanca hay un tema que... en catalán griñola, que hace ruido, y es, claro, que concluya a finales del 28. Yo no sé si a la FIFA le interesa un estadio que vaya tan justo de fechas. Ya saben que estas cosas hay que mirarlas con mucho tiempo. Pero bueno, digamos que son los 3 candidatos y bueno, y este análisis lo hace de todos los estadios, de todo. Lo que pasa es que, claro, el resto pues se refiere a otras fases anteriores. Algunos comentarios que me llaman la atención. Y referidos a la fase inaugural de Sudamérica. Estadios de Asunción. Los 2 estadios propuestos en Asunción ofrecen diferentes oportunidades, aunque el Estadio Defensores del Chaco, construido ya, se considera en términos generales una buena opción. Pero en la actualidad plantea problemas operativos y de cumplimiento debido a su aforo de localidades y su ubicación en una densa zona urbana. Por consiguiente, sería preciso mantener nuevas conversaciones a fin de pulir su potencial como sede. Es curioso porque 2 de los aspectos en el que el Bernabéu va bastante justo, como el hecho de que está en una zona muy limitada por los edificios, y el tema de la capacidad, en Asunción lo consideran como cuidado, tenemos que hablar. Otros estadios. Los estadios de A Coruña, Bilbao, Madrid y San Sebastián se encuentran en densos entornos urbanos, circunstancia que podría plantear dificultades operativas debido a las zonas residenciales y comerciales de las proximidades. A fin de mitigarlas, sería recomendable diseñar un plan de gestión del tráfico local, bla, bla, bla. Es interesante, es decir, que realmente se confirma que el hecho de encontrarse constreñido en el centro de la ciudad, pues para unas cosas es bueno, pero en cambio para otras es malo. Y ahora mismo yo recuerdo alguna final que yo he ido, ahora recuerdo París mismo, que hay la Fanson y tal. A ver, o en el propio Camp Nou ha habido alguna final hace ya muchos años de la Champions. Y hombre, sí que es importante esa amplitud para las aficiones. Cosa que en Madrid es prácticamente imposible. A partir de aquí, bueno, el documento tiene 180 páginas, es muy largo y no les voy a aburrir, pero claro, revisan punto por punto
la instalación para las elecciones y árbitros, alojamiento, transporte, la ubicación del Centro Internacional de Prensa, que bueno, que se parte de la base que estará en Casablanca y Madrid, no hay más opciones. Aquí Portugal parece que se haya apartado totalmente. Y al final Casablanca, bueno, Casablanca no es la capital, es Rabat, pero bueno, Madrid se queda la capitalidad, ¿no? Después más comentarios sobre el Fan Festival, aspectos comerciales, seguridad, salud, servicios médicos, control de dopaje, informática, telecomunicaciones, las fechas, sostenibilidad, derechos humanos, protección medioambiental y aspectos jurídicos. Y todo, pues más o menos bien, con alguna anotación y tal, pero más o menos todo está en verde. Pero fíjense lo que les he dicho antes, un poquito la sensación de que estos documentos son terriblemente políticos, muy discretos, contentar a todas las partes, y entonces temas que ya sabemos que son delicados, como tema de derechos humanos o sostenibilidad o aspectos jurídicos, pues no lo pisan. Yo creo que todos estos temas se hablan dentro, pero no trascienden. Bueno, llega el momento de la puntuación de los estadios y bueno, hay unos criterios, aquí los tienen, que si adecuación, aforo, orientación del estadio, requisitos de espacio, terreno de juego, instalaciones técnicas, estructuras temporales y sostenibilidad. Y cada uno, pues bueno, con un coeficiente. Podemos estar de acuerdo o no, pero esto es lo que utiliza la FIFA. Muy bien, pues a partir de esta puntuación, bueno, o de estos criterios, aparece esta puntuación. Fíjense que los 3 estadios en lucha, en disputa, Bernabéu, Camp Nou y el Estadio de Casablanca, Hassan II, tienen una puntuación de 4.3. Otros estadios, San Mamés, San Mamés 4.1, Rosaleda 3.7, el de Lisboa, el Benfica 4.1, también un 4.3 el Estadio Metropolitano. Lo que pasa es que, claro, él no se plantea para la final. El de Rabat y el de Sevilla 4.1, Tánger, Agadir 4 puntos, bueno. ¿Y cómo se ha llegado a este 4.3? Pues nadie lo sabe. Es decir, sí que se sabe, hay estos criterios, ¿no? Que de adecuación, aforo, orientación, terreno de juego, bla, 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 pero nadie sabe la puntuación, ni se sabrá. ¿Yo qué pienso? Que esto está hecho a dedo. Es decir, que la FIFA no quiere entrar en polémicas y prefiere mantener, no sé si la discreción o, bueno, ver cómo progresan las cosas antes de decidirse por el estadio final. Hay que decir las cosas como son. El Bernabéu está acabado, el Camp Nou está en obras y Casablanca empiezan a construirlo ahora. Entonces, es decir, también sería un poquito injusto ya decantarse hacia un lado u otro. ¿Y qué pienso yo? Pues miren, antes de decir lo que pienso, lo que sí que he hecho es hacer este estudio de las últimas finales. Uno de los criterios que se suele utilizar es aquello de la capitalidad. Claro, la capitalidad resulta que en los últimos 10 finales, pues sí que efectivamente México, en el año 86, se realizó en la capital, el de Italia en Roma, el de Francia en París, o sea, ya son 3, pero entonces llega 2002, en donde la final se juega en Yokohama, no muy lejos de Tokio. Después el de Alemania se disputa en Berlín, el de Sudáfrica en Johannesburg. Johannesburg es la ciudad más importante, pero claro, la capital es Pretoria, la capital administrativa. Lo mismo pasa en Brasil, que se juega en Río de Janeiro, también digamos el más conocido, pero en cambio la capital es Brasilia, el de Rusia en Moscú y el de Qatar en Lusail. Y el próximo mundial, el del año 26, pues se celebra en New Jersey y no en Washington.
Yo creo que aquí hay un poquito trampa, es decir, yo creo que nadie pone en duda que en Francia se juega en París porque el mejor estadio está en París. Y lo mismo puedo decir de Italia o podemos decir de México, sin duda. Alemania yo tendría más dudas de que si ahora se celebra no se hiciese en el Allianz Arena. El de Río de Janeiro es obligado a hacerlo en Maracaná. Moscú lo mismo. Lo que pasa es que Moscú yo creo que es muy centralista, pero bueno, hay otros estadios, ¿no? Y también Qatar, en Doha hay 3, 4, 5 estadios. Y en cambio se celebró a unos 30, 40 kilómetros en Lusail. Se puede decir que pertenece al área metropolitana, hombre, sí, porque todo es Doha en Qatar. Después está el otro criterio, el criterio de la capacidad. 80.000 es el mínimo. Claro, si nos fijamos, efectivamente, en México lo cumplen, en Roma justito. Lo que pasa es que en Roma no había alternativas de 80.000. Claro, me he saltado antes de hablar del año 94, se jugó la final en el Rose Bowl, también de Los Ángeles, que también 89.000 espectadores. También la de París, 80.000. Y en cambio, el de Yokohama, el de Japón, 72.000. Pero ¿qué les tengo que decir? Que no hay estadio de 80.000 en Japón. Berlín, 74.000. Tampoco llega a 80.000, pero es que no hay estadios de 80.000 en Alemania. Bueno, y el único que hay son con asientos de pie que los tienen que reconvertir. En Johannesburg nos vamos a 95.000 espectadores. En Río de Janeiro, 78, 79.000 espectadores, una situación muy parecida al Bernabéu, pero es que no hay estadio más grande. Luzhniki de Moscú, 81.000, y el de Lusail, 89.000 espectadores. Bueno, pues es interesante ver que al final no hay un criterio único, un criterio no sé, que sea inamovible. Entonces, siempre que hablamos de los 80.000 necesarios para la final del Mundial y que el Bernabéu no los cumple, o el tema de la capitalidad, pues que el Camp Nou no lo cumple, pues ya vemos que en cada caso pues se adapta, ¿no? Vamos a ver, la final de Estados Unidos. Resulta que todo el mundo pensaba que se jugaría en el SoFi de Los Ángeles, un estadio fabuloso, 5.000 millones de dólares o de euros, una barbaridad, lo tiene todo, pero resulta que se ha decidido por el MetLife. Es New Jersey, pero está junto a Nueva York. Hombre, los motivos, pues unos dicen que por capacidad, y es que el SoFi son 70.000 justitos y aquí 82.000, o sea que hay un criterio de capacidad. Después hay otros criterios simplemente de adecuación, es decir, el SoFi o el estadio de Texas, el AT&T, que también es fabuloso, pero resulta que el campo está un poquito estrecho. Entonces allí, porque está pensado para partidos de la NFL y no partidos de fútbol. Pero bueno, yo creo que hay otros motivos, y a lo mejor son simplemente motivos horarios, que la costa este está más cerca, 2 horas menos más cercana a Europa, y entonces los partidos pues digamos que se pueden ver en Europa mejor que en la costa oeste. Es decir, yo creo que hay otros criterios, pero bueno, la cuestión es que el favorito no se lo ha llevado. ¿Y dónde se realizará? ¿Dónde se jugará la final 2030? Pues será muy interesante ver todas las discusiones. Bueno, tenemos el tema de que ya se da por hecho que será en Madrid, así lo ha hecho la prensa. A ver si se tiene que jugar en Madrid, muy bien, pero que me lo expliquen. Incluso diría que políticamente, pues ya se jugó en el año 82, pues podríamos cambiar ahora, ¿no? Pero hay como una especie de consenso de que no se puede celebrar ningún otro, ya no ciudad, Madrid, sino ningún otro estadio
que no sea el Bernabéu, dejando de lado totalmente el Metropolitano, que le faltaría capacidad, pero si tuviese 80.000 estoy convencido de que no lo pondrían en la lista. Esto Laporta lo llamaría el madridismo sociológico. Pero claro, hay que reconocer una cosa, de la misma manera que el Barça ha aglutinado, digamos, no sé, consensos en Cataluña, a pesar de otros clubes, el Madrid lo ha conseguido a nivel de España. Y escuchen, el Bernabéu se convierte, el palco del Bernabéu pues es visitado sin temor por todas las autoridades, cosa que jamás se ha conseguido en el Camp Nou. No sé si lo saben, pero nunca un presidente del gobierno español ha venido, ni un soberano, ha venido al Camp Nou a un partido del Barça. Y fíjense que ha habido oportunidades, Zapatero era del Barça y siempre le desaconsejaron venir aquí. Es decir, que hay algo sociológico que es innegable. A ver, yo no sé, a mí me extrañaría mucho que se celebrase en Marruecos. Es decir, al final es un mundial que preparó España y entonces no tiene mucho sentido que llegue Marruecos a última hora y se lo lleve. También es cierto que políticamente, como que parece que es una decisión política, pues África tiene muchos puntos a favor. Yo creo que técnicamente el Camp Nou es mejor, claramente. Es decir, si ponemos todos los argumentos a favor, en contra y tal, yo creo que la puntuación es mejor, claramente. Y además estos temas de que no hay espacio alrededor, el tema de la fanzone, por lo tanto, el tema de, que hemos dicho, bueno, capacidad y tal, creo que no hay color. Hay quien ha dicho que el Camp Nou podría ser una buena sede, una buena opción de consenso. Es decir, ni para ti ni para mí, ni para Madrid ni para Casablanca tenemos la tercera opción. Curiosamente, también es una opción política, es que me vuelvo loco. Es decir, parece que no hay manera, me gustaría que sí, que la decisión fuese técnica. Yo creo que si la opción es técnica, yo creo que la puntuación del Camp Nou yo creo que es muy elevada, mejor que las otras dos, pero yo creo que los factores serán políticos, pero dentro de políticos yo creo que también Barcelona tiene sus opciones. El hecho de a medio camino de Madrid y de Casablanca, aparte de que todas las opciones de transporte, de aeropuerto, de alojamiento y tal son mejores. Y además hay un argumento que no tiene... tenemos playa. Tenemos una playa, bueno, está bien la playa, y si no te vas a Sitges y fantástico, y Portaventura tenemos, en la Sagrada Familia. Bueno, no sé, evidentemente lo que he dicho no tiene ningún valor, o sea que olvídense de todo lo que les he dicho. Venga, seguiremos hablando. Una abrazada. Bueno, espero que hagin gaudit de l'informe, però és que resulta que estic editant el vídeo i me n'adono que estan posant la creu de la Sagrada Família, la creu a dalt de tot. Aquest vídeo l'estic gravant, avui és dijous, i m'imagino que el publicaré el dissabte, però la creu de la Sagrada Família ja la comencen a pujar. No saben l'alegria que tinc. Una abraçada i fins a la propera.